Dos seminarios han sido para dominio disciplinar de la genética. Dos seminarios. Hoy nos toca trabajar un nuevo dominio, dominio disciplinar de la ecología. La competencia explica, dice bien claro, ¿no? Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos. Ya hemos desarrollado ustedes el dominio disciplinar de la biología. ¿Qué más dice? Conocimiento sobre seres vivos, materia y energía. Cuando acabemos este dominio que empezamos hoy, se refiere materia, química, energía, física. ¿Qué más dice? Seres vivos, materia, energía, biodiversidad. Biodiversidad la hemos estudiado a través de la genética, como también hoy vamos a trabajar biodiversidad a través del conocimiento de qué tipo de relaciones se dan entre los organismos de un ecosistema, que es la unidad de estudio de la ecología. Y también dice tierra, dominio disciplinar de la geología, y universo, dominio disciplinar de la cosmología. ¿No? Estamos siguiendo entonces el desarrollo de cada uno de los dominios que ha propuesto el Ministerio de Educación en el temario actualizado, ¿no? Y no les falte nada, pues, por estar revisando en víspera su examen, ¿no? Recomendarle también es de que ustedes vayan revisando la plataforma, que ahí se encuentran el- las filmaciones, ahí se encuentran, supongo, ahí se encuentran también los PPTs en relación al marco teórico, la teoría que se les brinda, como también el desarrollo de las casuísticas. Muy bien, vamos a compartir pantalla para poder avanzar entonces con lo planificado para el día de hoy. Toca trabajar entonces dominio disciplinar de la ecología, biodiversidad. En esta primera hora vamos a estar revisando el marco teórico, el conocimiento insumo para el desarrollo de cada una de las casuísticas. Entonces vamos a revisar dinámica en el ecosistema y relaciones que se dan en el ambiente natural. La ecología es una ciencia que estudia las relaciones que se dan entre los seres vivos y su ambiente. Suficiente con comprender eso. Las divisiones de la ecología son tres. La división de la autoecología. A través de la autoecología se estudia las relaciones que establece un individuo con su ambiente circundante. Por ejemplo, la relación del gallito de las rocas con su ambiente selvático que lo rodea, de un individuo. La demoecología, conjunto de individuos de la misma especie, población entonces se refiere. Entonces estudia las relaciones de una población con su medio. Por ejemplo, 100 garzas blancas en la ribera del río Moche. O decir, 100 garzas blancas en los pantanos de Villa María, en Nuevo Chimbote, entre otros. Otra división de la ecología viene a ser la cinecología. La cinecología viene a ser el estudio de poblaciones agrupadas, formando comunidades. Entonces, ¿qué va a estudiar? Estudia los grupos de organismos que están asociados unos con otros, formando una unidad llamada comunidad. Entonces, en esa comunidad existen conjuntos de poblaciones. Por ejemplo, en la playa arenosa marina de las Delicias se encuentran 10 pardelas, población de pardelas, 40 muimuyes, población de muimuyes, lagartijas, población de lagartijas, 10 carreteros, población de carreteros. Sin ecología, entonces, conjunto de poblaciones que toman el nombre de comunidad. La unidad de estudio de la ecología es el ecosistema. Pero, ¿qué viene a ser un ecosistema? Un ecosistema es un sistema interactivo constituido por dos componentes. Uno viene a ser el componente abiótico, conformado por los factores físicos y químicos, y otro viene a ser los componentes bióticos, que se refiere
a los diferentes seres que integran los reinos de la naturaleza. Cuando hablamos entonces del componente abiótico, hablamos de los factores físicos. Factores físicos, la luz, pero también hay factores químicos, ¿no? Hay químicos, el agua, los gases, los nutrientes, ¿no? Sales minerales, entre otros. Y el componente biótico o factor biótico lo conforman los diferentes organismos de una cadena alimenticia. Tenemos en el ambiente terrestre las plantas verdes, son organismos productores. Los animales, consumidores de primer orden, segundo orden, tercer orden. Las bacterias son los llamados descomponedores, son los saprofitas, los desintegradores, conformados por bacterias y hongos. Y hemos indicado que la unidad de estudio de la ecología viene a ser el ecosistema. Y otros detallan pues que el ecosistema resulta de la sumatoria de la biocenosis o comunidad biótica y el biotopo. La biocenosis, como ya hemos detallado, lo conforman la comunidad, conjunto de poblaciones, organismos diferentes. Y el biotopo viene a ser el lugar o medio físico donde está ocupado por una comunidad. El biotopo también, de igual manera, se le da el nombre de medio. Solamente existen dos tipos de medio, el medio acuático y el medio aéreo. Pero también está el otro concepto que también se emplea para biotopo y que se refiere a sustrato, ¿ya? A sustrato. Estructura física sobre el cual se pueden desplazar los organismos, el sustrato. En el biotopo hemos indicado que representan el componente abiótico, se encuentran los factores limitantes de la distribución de los organismos. ¿Cuáles son los factores limitantes que influyen en la distribución de los organismos? Uno de ellos es la radiación solar. Y la radiación solar, por la radiación solar, los organismos se clasifican en organismos heliófilos, toleran intensidades luminosas altas, o hesiófilos, no toleran intensidades luminosas altas. Un concepto muy usual en ecología también es hábitat. Hábitat representa a la residencia donde vive un organismo. Eso se llama hábitat. Otro factor limitante viene a ser la temperatura. Por la temperatura, los organismos se clasifican en homotérmicos y heterotérmicos. Los homotérmicos presentan sangre caliente. Presentan como órgano regulador de la temperatura el hipotálamo, quienes lo integran las aves y los mamíferos. También se le llama a los homotérmicos como endotérmicos. A los heterotermos también se le llama poiquilotermos o ectotermos. Estos carecen del órgano regulador de la temperatura que viene a ser el hipotálamo. ¿Quiénes presentan sangre fría? Los peces, los anfibios y los reptiles. Ellos son ejemplos de poiquilotermos. Otro factor limitante viene a ser el suelo, ¿no? Viene a ser el suelo. Y a nivel del suelo, en un corte vertical, encontramos un conjunto de horizontes. El horizonte o mantillo. ¿Qué encontramos? Encontramos pues algunos invertebrados desplazándose, ¿no? Encontramos las raíces, los tallos, las hojas. El horizonte A también se le llama eluvial, es la capa de lavado. Es rico en humus. El horizonte B se le llama iluvial, es la capa de acumulación de aquellas sustancias que hayan sido arrastrados o lixiviados. El horizonte C constituye la capa no consolidada, fragmentada, y el horizonte R, o roca madre, comprende la parte no fragmentada. La máxima meteorización es en los horizontes superiores. Baja meteorización en el horizonte R.
La salinidad viene a ser otro factor limitante. Y por la salinidad los organismos se clasifican en los llamados eurialinos, que significa que toleran salinidades, ¿no? Eh, Toleran desplazarse en ambientes acuáticos de variación de salinidad. Y ahí tenemos organismos anadromos y los catadromos con sus clásicos ejemplos, ¿no? Estenolinos no toleran variaciones en la salinidad. Luego tenemos también en el ambiente terrestre, tenemos a las halófitas. Toleran aguantar salinidades altas. No toleran glucófitas. Otro factor limitante viene a ser el agua. Y las plantas se clasifican en plantas acuáticas flotantes, las hidrófitas. También las higrófitas, las plantas cultivables son las mesófitas y las plantas de los desiertos, las xerófitas. La presión también constituye otro factor limitante, ¿no? En la gran altura encontramos a los camélidos, ¿no? Toleran elevada presión o en comparación con aquellos que se encuentran en las profundidades de los mares, de los océanos. En este caso hablamos entonces de, en torno a la presión, de los estenováticos y los euribáticos. Un euribático viene a ser peces que pueden sobrevivir a profundidades abismales, ¿no? En los ambientes de los océanos. Y estenováticos, todo lo contrario, ¿no? Son aquellos que están en ambientes pelágicos, superficiales, aguas superficiales. A nivel de un ecosistema encontramos organismos autótrofos, como también heterótrofos. Los autótrofos en el ambiente terrestre están representados por las plantas. Puede estar representado en el ambiente acuático por bacterias fotosintéticas, como también por bacterias quimiosintéticas. No todas las bacterias son heterótrofas, no todas las bacterias producen enfermedades. Hay bacterias que realizan fotosíntesis, se llaman bacterias fotosintéticas. Ellos también son organismos productores. En los heterótrofos tenemos dos grupos de organismos, los consumidores y los descomponedores. Dentro de los consumidores tenemos a los consumidores de primer orden, constituyen la llave de la industria animal, son los herbívoros. Omnívoros, es decir, que se alimentan de hierba y de carne, ¿no? Los consumidores secundarios se alimentan, lógicamente, de los primarios. Y acá está la clasificación de carnívoros menores, carnívoros mayores. De orden superior se alimentan de otros carnívoros. El carnívoro mayor se alimenta de un carnívoro menor. Acá se encuentran también los parásitos dentro de los consumidores. Son los que se alojan en los huéspedes. Y dentro de los saprófitos constituyen los basureros ecológicos de los ecosistemas. Y vienen preguntas, ¿basurero ecológico de tipo procarióntico? ¿Quién es? El basurero ecológico de tipo procarióntico vienen a ser las bacterias. Y los basureros ecológicos de tipo eucarióntico son los hongos. Tenemos dos tipos de ecosistemas, el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Y existe uno transicional, que viene a ser el ecosistema de transición que toma el nombre de ecotono o pantano. En torno a las sucesiones ecológicas. Las sucesiones ecológicas es la tendencia de un ecosistema hacia la búsqueda de alcanzar el equilibrio o clímax. Y tenemos dos tipos de sucesiones, sucesión primaria y sucesión secundaria. En la sucesión primaria, ¿cuál es la diferencia con la secundaria? En la primaria es aquella que se desarrolla en una zona carente de comunidad preexistente. Acá, por ejemplo, no hay ninguna comunidad instalada. Entonces hablamos de una sucesión primaria. En la secundaria ya ha habido una comunidad existente. Y no que ha ocurrido una tala de la vegetación, ha ocurrido un incendio forestal, o una plaga, enfermedades.
que ha llevado a la muerte de la mayoría de ellos. Entonces, aquellos que progresan a partir de una comunidad preexistente se le llama sucesión secundaria. Y de todas maneras van buscando el clímax, el máximo equilibrio. Todo lo contrario a sucesiones primarias o secundarias viene a ser sucesiones disclimas. Estas sucesiones se llevan a cabo en sentido contrario de las sucesiones normales. Esto quiere decir que van no con la idea de encontrar el clímax para el ecosistema, pero en cambio llevan un mal desarrollo a los ecosistemas, alterando los ecosistemas, las inundaciones, los huaicos, disclimas. Los conceptos asociados a población, conjunto individuo de la misma especie, son la dinámica poblacional. La dinámica poblacional, existen variables que establecen el cambio del tamaño de la población. Y una de las variables viene a ser la natalidad. ¿Qué viene a ser la natalidad? El incremento de individuos en una población. La mortalidad, disminución de individuos de una población. La población también puede disminuir cuando existe emigración. Puede verse incrementado cuando existe inmigración. Entonces, incremento es debido a la natalidad como también a la inmigración. Pero disminuye la población en caso de migración y en caso de mortalidad. Por otro lado, existen propiedades de una población y ahí tenemos tasa de natalidad, tasa de crecimiento y tasa de mortalidad. ¿Cuándo diremos que habrá existido crecimiento en una población? Habrá existido crecimiento en una población cuando la tasa de natalidad sea mayor que la tasa de mortalidad. Ahí hablaremos que de tasa de crecimiento poblacional. Entonces, habrá un crecimiento positivo si la tasa de natalidad es mayor que el de mortalidad y habrá un crecimiento negativo cuando la tasa de mortalidad sea mayor que la tasa de natalidad. Hay factores que afectan lógicamente el tamaño y densidad de la población. Entre los factores tenemos que están afectando la densidad, el número de individuos de una población, es el incremento de organismos competidores, como también el incremento de organismos llamados depredadores. Pero no solamente existen factores bióticos, también existen algunos limitantes abióticos. Y uno de los limitantes abióticos viene a ser el clima, un clima adverso. Puede conllevar a disminución de la población. El espacio disponible puede llevar a la disminución de la población. La poca disponibilidad de nutrientes puede llevar a disminución de la población. Cuando hablamos nosotros de densidad, hablamos de densidad bruta y de densidad específica. Pero ¿qué viene a ser densidad? Y acá recuerdas tú conceptos de química, ¿no? Densidad es masa sobre volumen, ¿no? Y desde el punto de vista de, de verlo como propiedad de la población, diremos pues que la densidad representa el tamaño de la población en una unidad de espacio. La densidad puede tomar el nombre de densidad bruta cuando detallamos 400 pinos por hectárea. En cambio, su nombre lo dice densidad específica, ahí damos especificaciones, ¿no? 400 pinos para 66,6 metros cuadrados, con una superficie efectiva para cada pino de 0,16 metros cuadrados. Ahí damos especificaciones, se llama densidad específica. Tipo de distribución entre los organismos de la población. La distribución puede ser al azar, bueno, es rara. La uniforme es la más común. La distribución puede ser por amontonamientos uniformes o amontonamientos al azar, que es la más común. Y la distribución, lógicamente, de los organismos va a depender de qué? Del tipo de especie, de la competencia que se dé entre los organismos. Va a depender del espacio disponible, del medio, de la sociabilidad entre los organismos, de la depredación, de algunos factores limitantes como el clima, la cantidad de alimentos. La distribución por edad y sexo. ¿Cuándo hablaremos que una población está en crecimiento?
Hablaremos que una población está en crecimiento cuando predomina la población joven. La población joven es mayor que la población vieja. Y decadencia, todo lo contrario, ¿no? Que la población vieja supera a la población joven, como en algunos países, ¿no? Pues los canadienses, ¿no? Están pidiendo a gritos que lleguen peruanos por allá. Se están quedando solos. Está predominando población joven, perdón, población vieja. Cuando hablamos de tasa de natalidad y lo asociamos con los nacimientos, hablamos de dos tipos de natalidad: natalidad máxima y natalidad ecológica. Cuando hablamos de natalidad máxima es cuando declaramos contando todo individuo nacido sin tomar en cuenta los factores limitantes. Y natalidad ecológica es el número de individuos descontando los muertos por alguno de los factores limitantes. Ese es natalidad ecológica. Cuando hablamos de mortalidad, de igual manera, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad, muerte de individuos, hablamos que existe una mortalidad mínima y una mortalidad ecológica. ¿Cómo entendemos mortalidad mínima? Cuando se cuenta todo individuo muerto sin tomar en cuenta los factores limitantes. Y la mortalidad ecológica es el número de individuos contando los muertos por algún factor limitante como el clima adverso. Tenemos fórmulas para natalidad, tasa de natalidad, número de organismos vivos en una unidad de tiempo, como también fórmulas para la tasa de mortalidad, número de organismos muertos en una unidad de tiempo o periodo de tiempo. La migración es el movimiento de individuos o de sus elementos por algunos factores. Movimiento de individuos o de sus elementos de diseminación. Existen factores de diseminación de semillas. ¿Quién puede ser? El viento. De esporas, de larvas. La misma agua también puede ser otro agente de diseminación, no solamente el viento. Pueden ser algunos, de repente, murciélagos, algunos insectos. La migración, ¿qué viene a ser? Movimiento de los individuos. Entonces toma los nombres de emigración cuando sale, inmigración cuando llegan. Migración en ambos sentidos, se da la emigración y la inmigración. Una migración activa, ¿en quiénes se dan? En los animales voladores, ¿no? O en animales que están corriendo. Ellos presentan una migración activa, presentan órganos de locomoción. Y cuando hablamos de una migración pasiva, mayormente se da en las plantas, ¿no? Pero los agentes polinizantes, hablamos de una polinización anemófila, viento, hidrófila, agua, chirectófila, murciélagos, entomófila, insectos, ¿no? Todo eso se refiere entonces a la migración pasiva, mayormente en vegetales que son organismos fijos al sustrato suelo. Entonces hablamos de una tasa de crecimiento que puede ser negativo cuando la tasa de natalidad sea menor que la tasa de mortalidad. Positivo cuando la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad. O igual a cero cuando la tasa de natalidad es igual que la tasa de mortalidad. La distribución de los organismos según el espacio puede darse de las siguientes formas: una distribución al azar, individuos aislados, pequeños agrupamientos; una distribución agregada, su nombre lo dice, en grupos, agregada en grupos. Mayormente nos enfermamos debido a que nos distribuimos de manera agregada, por eso se le llama una distribución agregada o contagiosa. A la distribución al azar también se le llama aleatoria, y a la distribución uniforme
es la regular. Es importante pues también que vayan integrando estas gráficas a su memoria de largo plazo porque al Ministerio de Educación le gusta colocar gráficas. En torno a las curvas de crecimiento, hablamos de una curva de crecimiento exponencial de tipo J, donde crece aceleradamente y se detiene bruscamente por algunos factores limitantes, ¿no? Luego tenemos un sigmoideo o de tipo S, donde primero es lento, ¿no? Primero es lento, luego se hace rápido y finalmente decrece de forma gradual, llevando al organismo a extinción. ¿Cómo es la representación gráfica de la tasa de la gráfica de crecimiento a nivel de los vertebrados? El número de individuos crece inicialmente de manera exponencial, pero existen factores limitantes como el alimento y el espacio que hacen que disminuya la tasa de crecimiento. Usualmente es el gráfico A que estás observando. En la población humana, no solo se caracteriza por aumentar el número de individuos exponencialmente, sino porque su ritmo de crecimiento va en aumento todavía y parece no tener restricciones, salvo que nos coja una tremenda pandemia, ¿no? En la población de mosquitos, como es el caso del zancudo anófeles que produce la enfermedad del paludismo, mueren en una determinada época del año. Mueren debido a algún cambio cíclico desfavorable del ambiente. Y los individuos que permanecen generalmente en estado latente reinician nuevamente el ciclo cuando las condiciones se tornan nuevamente favorables. La gráfica C entonces representa al gráfico de crecimiento poblacional de los mosquitos anófeles. La gráfica D representa a la gráfica de crecimiento poblacional de las algas unicelulares, como las eulenas. Viven solo unos días, murió. Y las generaciones son reemplazadas en poco tiempo por otros. El efecto de los cambios es rápido y se traduce en fluctuaciones en la densidad de la población. Pareciera pues su gráfico un electrocardiograma, un electroencefalograma. ¿Y eso a qué se debe? Al corto periodo de vida que tienen los organismos unicelulares. Pasamos hoy a revisar las relaciones que se dan en el ambiente natural. Y un concepto muy usual en ecología es el hábitat. El hábitat hemos indicado que viene a ser la residencia donde habita un organismo. Y ahí se encuentra porque las condiciones son favorables, le permiten sobrevivir, los pelicaniformes. Cuando hablamos de nicho ecológico se refiere a la residencia, perdón, nicho ecológico se refiere a la profesión que cumple un organismo en un ecosistema, el nicho ecológico. Podemos decir entonces que las plantas son y las algas son organismos productores, esa es su profesión. Entonces ahí hablamos de nicho ecológico. Que los hongos y las bacterias son organismos desintegradores, ese es su nicho ecológico, su profesión. En el ambiente natural se dan tres tipos de relaciones. Relaciones intraespecíficas es entre individuos de la misma especie. Relaciones interespecíficas entre individuos de especies diferentes. Y la relación estrófica se da a nivel de cadena alimenticia. Todo aquel que come tiene que ser comido por otro. Empecemos con las relaciones intraespecíficas entre organismos de la misma especie. Se da mayormente en las asociaciones. Y las asociaciones hablamos de los siguientes tipos: asociación familiar, gregaria, colonial o estatal. Empecemos con la asociación familiar.
En la asociación familiar, los organismos se unen para poder aparearse, procrear, mantener o proteger a sus crías. Se clasifican en familia monógama, que existe un macho y una hembra. Entonces se da en los columbiformes, ¿no? En la paloma doméstica. Existe un palomo para una paloma, pero basta que se acerque una paloma, la paloma, prácticamente lo lleva a la muerte a la que llegó a su nido. La familia polígama se refiere que existe un macho para varias hembras, y de esto mucho ha aprendido el hombre, ¿no? Un gallo para varias gallinas, un pavo para varias pavas. Familia patriarcal. La hembra es la que deja al padre al cuidado de las crías. En nuestra sociedad ocurre mayormente es diferente, ¿no? Bueno, ahora actualmente ambos, tanto hombre como mujer, padres, madres, estamos en la obligación de aportar, ¿no? Eso habrá sido en el tiempo de nuestros abuelos, donde había un, pa- un papá que dejaba el cuidado de los hijos a la mamá. Asociación gregaria. Está integrada por individuos no necesariamente emparentados que se unen por un periodo más o menos largo para buscar alimento. Comprende la asociación gregaria pasiva y la jerarquización. Cuando hablamos de asociación gregaria pasiva, se refiere al conjunto de individuos que han nacido juntos y se trasladan juntos. Por ejemplo, el cardumen de peces, ¿no? Otro, las langostas que juntos se trasladan de un sitio a otro para arrasar con cultivares. Nacieron juntos, se desplazan juntos. Jerarquización, conjunto de individuos de diferentes edades donde uno está al comando del grupo para empezar a emigrar. Y se da a nivel de los elefantes, ¿no? Asociación colonial. Está formada por individuos descendientes de un solo progenitor. Es decir, no existe macho ni hembra. Su estructura de reproducción es por gemación. Y ahí tenemos que puede ser una colonia de tipo homorfa o heteromorfa. Homorfa, su nombre lo dice, igual forma. Por ejemplo, se da en la colonia de corales. O heteromorfa, cuando sus individuos son de diferentes formas. Por ejemplo, en los hidrozoarios coloniales. Asociación estatal, formado por un conjunto de individuos organizados en sociedades jerarquizadas, donde existe la distribución del trabajo, como por ejemplo en las abejas, está la reina, el zángano, ¿no? Están las obreras. Entonces existe una distribución del trabajo. Ni que va, que también se den las hormigas, y de eso ha copiado mucho el hombre de la asociación estatal. La territorialidad, un organismo empieza a delimitar y a defender un área definida por un individuo o por grupo de individuos. Empiezan entonces justo a marcar su territorio, ¿no? Empiezan a miccionar, lo cual emite un olor distinguible por otros canes. Son cachorritos de la misma generación, entonces todos a ese mismo lugar a miccionar. Y cada uno olfatea. Basta que encuentren otro, van contra el otro también. Relaciones interespecíficas se dan entre individuos de especies diferentes. En las relaciones interespecíficas que se dan entre individuos diferentes, comprende tres tipos. Neutralismo, ¿no? Neutralismo. Tenemos simbiosis y tenemos antagonismo.
Antagonismo. Lo que estás observando en la imagen se refiere a simbiosis. Entonces, la simbiosis puede tomar el nombre de mutualismo, protocooperación, comensalismo. Y lo que estás observando en esta diapositiva se refiere a antagonismo, relaciones de antagonismo. Y se da a nivel de competencia, depredación, amensalismo, parasitismo, parasitoidismo. Seguidamente vamos a revisar cada uno de ellos. Empezamos con relaciones simbióticas. Y entre ellas tenemos al mutualismo. En este tipo de relación de mutualismo, tipo simbiosis, existe interacción biológica muy estrecha y persistente entre los organismos de diferentes especies, en la que ambos salen beneficiadas. Ambos. Mutualismo. Ambos se benefician. Existe mutualismo de contacto permanente. Las asociaciones de los rizoides, micorrizas, las micorrizas con las raíces de las plantas, ¿no? Son mutualismo de contacto permanente. O los líquenes, mutualismo de contacto permanente. En la asociación llamado líquen, que es un tipo de mutualismo, que también está en las casuísticas, es la asociación de hongo más alga. ¿Qué hace el hongo? A través de sus rizoides absorbe los minerales del suelo. ¿Para qué? Para que la alga fotosintetice, fabrique sus alimentos para el hongo. Ambos se benefician mutuamente. La alga le dice, tú absórbeme los nutrientes del suelo y yo te fabrico tus alimentos. Y lo que hace el hongo, ¿no? Absorbe los nutrientes del suelo para que la alga le fabrique sus alimentos. Son mutualismo de contacto permanente. También se da mutualismo de contacto permanente a nivel de los nódulos de las raíces de las leguminosas. Ahí se encuentran bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico. ¿Cómo se llama esa bacteria? Bacteria del género Rhizobium. Se encarga de fijar el nitrógeno molecular, el nitrógeno atmosférico, y se va a formar amoníaco a partir de ese nitrógeno molecular. Una vez que se formó amoníaco, la raíz de la planta lo asimila y sube hasta la hoja para que a partir del amoníaco se forme por fotosíntesis los aminoácidos. Y la polimerización de los aminoácidos formará proteínas, que se traducirá en una alverjita de repente, ¿no? Que llega a nuestro plato a través del arroz. Y tenemos mutualismo de contacto no permanente. Se da en la polinización. Se llama mutualismo de contacto no permanente o temporal. Lo que hace la abeja es, de una flor a otra, en sus patitas carga los granos de polen. Y cuando se acerca al pistilo de otra flor, deja el grano de polen, favoreciendo la polinización. Se da también en los lepidópteros, es decir, en las mariposas con las flores. También mutualismo de contacto no permanente, temporal. También se da en las relaciones de servicio-servicio, como es el caso de la anémona de mar y el pez payaso. Ambos intercambian servicios de protección, relación mutua. Pasamos, aparte de mutualismo, tenemos comensalismo. En este tipo de simbiosis, una especie obtiene un beneficio, mientras que la otra no se perjudica ni se beneficia, ¿no? Se da, por ejemplo, en los animales carroñeros. Los animales carroñeros. Llega el cóndor, ya hizo la cirugía al ganado, ya devoró, va a otro lugar y llegan los de menor tamaño, que pueden ser los gallinazos, ¿no? Los gallinazos. Una especie obtiene beneficio mientras que la otra no se perjudica.
Comensalismo. La especie que se beneficia se llama el comensal. Dentro de estos tipos tenemos también de comensalismo, tenemos un nuevo concepto, la tanatocracia. Y es para el ejemplo del cangrejo ermitaño. ¿Quién no ha consumido un cevichito mixto? De repente nos hemos ido al terminal pesquero acá, si son de acá, por Buenos Aires, ¿no? Y hemos comprado ahí, nos ha venido caracolitos, hemos colocado agua de caño y ha salido el cangrejito ermitaño, ¿no? Lógicamente que dentro de ese caparazón ya no está el cuerpo del caracol. El cangrejo ermitaño que protege su abdomen introduciéndose en un caparazón vacío del caracol. Tanatocracia. Uno de ellos se beneficia. ¿Quién? El caracol, porque consigue protección de su región abdominal de los depredadores. Foresia también es otro tipo de comensalismo. En este caso, en Foresia, uno de los individuos sale beneficiado, pues logra ser transportado por el otro, mientras que el otro individuo de la otra especie ni sale beneficiado ni perjudicado en la interacción. Solo uno se beneficia. Y es el clásico ejemplo del tiburón con el pez rémora. Estos peces rémora que están pegados al cuerpo del tiburón presentan un disco de succión. El tiburón va en busca de sus presas y ellos se han pegado a través de su disco de succión a la región ventral del tiburón o dorso lateral. Y el tiburón los traslada. Va devorando a su presa, caen sus residuos y ellos se desprenden para poder alimentarse de los residuos que va cayendo. También tienes otro ejemplo ahí del escarabajo y el ácaro. Algunos ácaros se postran en el abdomen de un cierto tipo de escarabajo. Ahí tenemos el escarabajo, ¿no? Y acá tenemos cantidad de ácaros para conseguir su objetivo de desplazarse sin gastar energía. Tremendos Aragán de los ácaros. Aprovechan ahí del escarabajo para estar desplazándose de un sitio a otro, sin gastar energía. Ahí está el disco de succión de el pez rémora, asociación con el tiburón, disco de succión. También se da ese tipo de relación de foresia a nivel de las gaviotas, ¿no? Ahora las gaviotas, cantidad de gaviotas en Buenos Aires llegan, ingresan a las cevicherías incluso a devorar. Si alguien dejó su plato servido ahí, ingresan ahí a devorar. Aprovechan de los desechos de los humanos para alimentarse, algunos a los basurales, ¿no? Hay otros que ya hacen invasión ya de restaurantes. Los escarabajos peloteros son otro ejemplo. Otro tipo de simbiosis hablamos de inquilinismo. En este caso, en inquilinismo, una de ellas se aprovecha de la otra, de forma que utiliza como refugio y lugar para poder alimentarse, ¿no? Hay formas unido. ¿Quién, por ejemplo? La ardilla utiliza el árbol como refugio. Una de ellas aprovecha de la otra en el inquilino. El otro no recibe nada a cambio, ¿no? También se da la relación entre las orquídeas con los árboles altos, ¿no? Las orquídeas apoyan con sus estructuras sobre los troncos de los árboles para poder alcanzar la luz. También es otro tipo de inquilinismo. Luego tenemos epibiosis. Epibiosis es un tipo de inquilinismo. Y hablamos ahí del epibionte. El epibionte viene a ser un organismo sésil. No tiene estructura de locomoción, por lo tanto se fija en la cabeza o en la caparazón de la tortuga para que éste lo traslade, ¿no? El epibionte
es inofensivo para el anfitrión tortuga. Pues de otra forma sería un tipo de parasitismo mutualismo, ¿no? En el caso que no se diera esa característica de ser inofensivo. Antibiosis. Acá empezamos con relaciones ya de antagonismo. Antagonismo. Dentro de las relaciones de antagonismo tenemos varios tipos. Antibiosis, si no me lo dice, consiste en la imposibilidad de vivir unos organismos uno junto al otro. Y uno de ellos produce una sustancia que va a matar al otro. En los cultivos que realizaba Alexander Fleming, el padre de la quimioterapia, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, gran cantidad de combatientes con heridas provocadas por Staphylococcus, infecciones en las heridas. Y lo que hizo pues es colocar agar sangre y empezar a sembrar a las bacterias. Y se olvidó de tapar una de las placas y cayó un hongo del ambiente. Ese hongo del ambiente fue Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum. Se olvidó de tapar la placa y que empezó a eliminar una sustancia bactericida que alrededor del hongo no había bacterias. Entonces le dio el nombre derivado del nombre científico del hongo, el antibiótico penicilina. También relaciones de antibiosis se da donde uno muere, se da en la relación de los eucaliptos, ¿no? Los eucaliptos. Los eucaliptos altos, frondosos, empiezan a provocar de que no llegue luz solar a aquellas semillas que germinen al pie del árbol, ¿no? Y las mismas sustancias incluso provocan la muerte de ellas, inhibe la germinación. En el tiempo de la pandemia, por el SARS-CoV-2, en la desesperación para poder sobrevivir, se conocía puede que para poder hacer que nuestras aves de corral, en este caso mayormente en las avícolas, no se carguen de nemátodos, ellos ya utilizaban la ivermectina, ¿no? Utilizaban ya la ivermectina contra parásitos que lograban atacar al tubo digestivo de las aves, la ivermectina. ¿Qué hizo el hombre? El hombre empezó a tomar ivermectina. Y la ivermectina también tenía ese efecto, ¿no? ¿A quién atacaba? A los parásitos intracelulares, como es el caso del SARS-CoV-2, que lo inmovilizaba, lo inactivaba. Y ten en cuenta que la ivermectina es una sustancia que lo produce la bacteria Streptomyces avermetilis. Entonces, esta bacteria Streptomyces avermetilis, que también está en el barro, en el fango, ¿no? Es capaz de producir en su medio ivermectina. Y esa ivermectina, cualquiera que logre desarrollarse a través de Streptomyces, va a haber dificultado su desarrollo por esta sustancia, ivermectina. Ivermectina también es eficaz contra el arador de la sarna, el Sarcoptes scabiei. Amensalismo. También uno de ellos resulta perjudicado, ¿no? Entonces, en este tipo de relación, uno de los individuos que interacciona sale perjudicado, mientras que el otro, perteneciente a una especie diferente, ni sale perjudicado ni beneficiado. Uno sale perjudicado, por eso que lo damos negativo. Y se da en el árbol más frondoso y grande y alto que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Las secoyas, más de 100 metros de altura, frondosos, que no dejan pasar el sol. Entonces, si de repente una semilla germina, lógicamente se va a ver dificultad, en dificultad de poder realizar su fenómeno de fotosíntesis e impedir su crecimiento. Depredación.
Y están los signos. Date cuenta de los signos. Positivo, negativo. ¿Qué significa ese positivo? Que uno de ellos sale beneficiado, el depredador. Y el otro, la presa, es el que sale perjudicado, el que logra morir, ¿no? Ahí tenemos esa relación depredador-presa, depredador-presa. La explotación también se da, es un tipo de relación de antagonismo, relación positivo-negativo. Consiste en la interacción de varias especies durante actividad biológica que tienen como resultado el beneficio de unas especies a expensas de otras. El ave cuco coloca sus huevos en el nido del gorrión. Nacen sus crías y el gorrión tiene que alimentar incluso a las crías. De esto ha aprendido mucho el hombre, ¿no? ¿A quién da las crías? A los abuelos, a la abuela, que les da alimentación, explotación. También son de antagonismo parasitismo. También, ¿ve? Positivo o negativo. Está el huésped, está el parásito. Entonces, el grado de parasitismo puede ser endoparasitismo o ectoparasitismo, parásitos internos, endoparásitos. Por ejemplo, Taenia solium, tenia del hombre y del cerdo. Huésped, el hombre. Triquina, de igual manera. Ah, varios tipos de tenia, ¿no? Tenia solium, del hombre y del cerdo. Tenia saginata, del hombre y del buey. Tenia Echinococcus granulosus, tenia del hombre y del perro. Ectoparásito, parásitos externos. ¿Quién? La pulga, el piojo y en las plantas el muérdago. Ectoparásito también se da a nivel de las plantas. Y existe este pequeño insecto llamado pulgón que empieza a atacar las hojas de las plantas y ramas. Para poderlo controlar se podría emplear hasta mariquitas. Las mariquitas son controladores biológicos naturales para combatir plagas por pulgón. Ectoparásito también es el caso de ejemplo, son los piojos, los ácaros. En las plantas, el muérdago. Yendo a parásitos, parásitos internos, tenemos a Taenia solium del hombre y del cerdo. O parásitos ya celulares, tenemos las bacterias parasitarias, diferentes tipos, en la enfermedad del tétano, Clostridium tetani, o los virus que son parásitos intracelulares o intranucleares, son endoparásitos. Muy bien, acá en la imagen te permite ya identificar, ¿no? Son relaciones de antagonismo, competición, depredación, parasitoidismo, parasitismo y también está amensalismo. Todos son eh, antagonismo, relaciones de antagonismo. En la dinámica del ecosistema hablamos de que todo aquel que come tiene que ser comido por otro. Entonces, en ese proceso hay flujo de la materia y la energía a través de los niveles tróficos. Dinámica del ecosistema es estar hablando de los niveles tróficos, cómo la materia y la energía está pasando de un eslabón a otro. Y tenemos pues que los niveles tróficos los conforman los organismos productores, los consumidores y los descomponedores. Los consumidores, consumidores primarios, herbívoros, consumidores secundarios, carnívoros menores, carnívoros mayores, y los consumidores terciarios, los carroñeros. Los descomponedores, eucarióticos, hongos, procarióticos, bacterias. La representación de la dinámica del ecosistema puede ser lineal, donde tenemos la imagen que está observando, ¿no? O puede ser llamada rectrófica, donde un mismo organismo nos sirve de alimento a otros. Entonces se arma una red trófica. Muy bien, vamos con esta información básica. Vamos directamente ya a trabajar el desarrollo de casuísticas.
Vamos a la segunda parte, desarrollo de casuísticas. Esta semana, bueno, la semana que viene, colegas, bueno, ya ustedes ya ingresaron a vacaciones, ¿no? De repente se les va a enviar una convocatoria para que ustedes puedan participar en la recuperación de un día que hemos perdido, ¿ya? Espero pues de que todos los que no ingresan de manera regular puedan estar presentes para ese día. Siempre se les va a comunicar anticipadamente. Tenemos que nivelarnos. Dice la siguiente, dice, el siguiente esquema representa una laguna de la región pampeana, con algunos organismos típicos que existen en este ecosistema acuático. Sobre la base de este esquema deberá responder las casuísticas de este seminario. Ten en cuenta que cada organismo representado en el esquema está identificado con un número, tiene su nombre vulgar, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, como también tiene su nombre científico. Por lo cual en las preguntas se hace referencia a ellos, en cualquiera de las tres formas. Entonces, estar atento a la interpretación de esos códigos. El código 1 representa a aves del macá, ¿no? Están las crías progenitora. El código 2 representa a la ninfa. ¿La ninfa qué es? Un estadio de la metamorfosis de la libélula que está con código 7. La libélula, un estadio de la metamorfosis, huevo, ninfa, ¿no? El código 3, está observando, representa al escarabajo. El código 4 representa al renacuajo, que viene a ser un estadio de la metamorfosis de la rana criolla, que está con código 8. El código 5 representa al caracol que está dentro de los moluscos. El código 6 representa al pejerrey. Es un organismo de vida libre, al igual que el renacuajo. El código 7 representa a la libélula. El código 8 representa a la rana criolla. Código 9, otra rana. Es la rana de los zorzales. En cambio acá esta rana criolla está en el junco. Este es junco. Ahí está escondida la rana criolla para poder capturar a la libélula. Entonces, código 9, rana de los zorzales. Ella está apoyada en repollito de agua, la echornia. Código 10 representa a la cigüeña. El código 11 representa al ave llamada chimango. El código 13 representa al repollito del agua. Como son organismos acuáticos, en este caso son plantita acuática flotante, no necesita tener una raíz larga y se pueda adherir al sustrato. No. Su producto de la adaptación para poder sobrevivir, sus raíces son cortas. Se apoya la rana de los zorzales y se va desplazando, ¿no?
Cambia de un sitio a otro porque saltan sobre ella la rana y los zorzales. El código 17, me estoy salteando. Código 12. Código 12 corresponde a las cianobacterias, una cianofita. Está dentro del reino Moneras. El código 14 representa a la totora. Ahí se van escondiendo las crías del macá. El código 15, el junco. Y el código 16 tenemos que representa a la hidra. Está dentro de los erenterios o nidarios. En la comunidad animal de este ecosistema se observa mayor diversidad de especies de qué filum. Solamente tenemos que fijarnos en las alternativas. Filo molusca. ¿Quién es de filo molusca? El código 5. Nada más, el código 5. No hay otro. Los artrópodos. ¿Quién es artrópodo? El escarabajo, código 3. ¿Quién más es artrópodo? La libélula, código 7. Y puedes colocar también el estadio de metamorfosis de la libélula, que es el código 2, ¿no? Es el código 2. Su estadio de metamorfosis. Filon chordata, cordados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Peces, código 6. Anfibios. Anfibio encontramos el código 8. Su estadio de la metamorfosis, que es el código 4. El código 9, que es la rana de los orzales. Ahí acabó anfibios. Reptiles no hay ninguno. Aves. Cantidad de aves, ¿no? El código 1 del bacá. Código 11, el chimango. También tenemos el código 10, la cigüeña. Es el más numeroso, ¿no? Es el más numeroso. El filo encordado es el que presenta mayor diversidad de especies. Una de las siguientes cadenas alimenticias que puede establecerse en el ecosistema acuático está en qué alternativa. Depende de la A, ¿no? Vamos analizando la A. La 12, ¿qué dice? ¿Quién es la 12? El código 12 está referido a la cianobacteria. Tiene nutrición autótrofa, organismo productor. Muy bien, correcto. Le sigue un organismo que consume al nostoc, a la cianofita. ¿Quién es el organismo que consume la cianofita? El renacuajo. ¿Listo? Muy bien. El código 6. ¿Quién se puede consumir renacuajos? Los peces, pues, ¿no? Código 6. Entonces, la cadena alimenticia, productores, consumidor de primer orden, consumidor de segundo orden. ¿Y quién se puede consumir? A la corvina. Ah, ya, lo puede consumir la cigüeña, pues, ¿no? Código 10. Listo, ya hemos construido una cadena alimenticia, ¿eh? Donde está organismo productor y organismo consumidores. Listo. La letra A, la respuesta. El Nostoc es una cianobacteria con nutrición autótrofa. Ahí está el Nostoc. Como organismo productor de este ecosistema, el Nostoc, ¿qué genera? ¿Qué genera el Nostoc? Se está diciendo que viene a ser un organismo productor, es decir, realiza fotosíntesis. Fotosíntesis. Y producto de la fotosíntesis, ¿qué generaría? Generaría, primero, en la fase luminosa, generaría liberación de oxígeno. Y en la fase oscura,
habría formación de materia orgánica. Materia orgánica. Listo. ¿El nosto qué genera? Genera materia orgánica y oxígeno. En este ecosistema, los organismos que desempeñan un rol de descomponedores, ¿con qué código están? ¿He mencionado en la lista alguna bacteria saprofita? ¿Algún hongo saprofita? Ninguno. Entonces no se encuentran representados en el esquema. No hemos detallado. Todos los descomponedores se caracterizan por qué. Su nombre lo dice, ¿no? Los descomponedores son los que componen la materia orgánica y lo transforman en material inorgánico, minerales. Transforman la materia orgánica en inorgánica. La letra B. Entre los organismos insectívoros, la rana criolla y la rana de los orzales, puede establecerse qué tipo de relación. Ambos organismos que son organismos de especies diferentes. Entonces yo no puedo decir que se trate de una relación intraespecífica. Intraespecífica es para individuos de especies iguales, de la misma especie. Pero acá los dos tipos de ranas son diferentes. Entonces puede establecerse por competición que puedan competir por devorarse a la libélula, ¿no? Entonces van a establecer una competencia de tipo interespecífica, porque son de especies diferentes. La letra C. Los organismos con código 4 y código 6. Les dije a ustedes que ambos son organismos nadadores. La cola, nadadora, y las aletas, órgano de locomoción. Entonces, como son libre nadadores, son organismos nectónicos. Nectónicos. Los libres nadadores. El Nostoc, nuevamente, Nostoc. Debido a sus características morfológicas, ¿a qué grupo de clasificación corresponde? El Nostoc, taxonómicamente pertenece al subreino Cyanophyta, pero las cianofitas también se le llama cianobacteria. Cianobacteria. Listo. ¿Y pertenece a qué reino? Pertenece al reino Moneras, o también llamado reino de las eubacterias. La respuesta, la letra B. En las células del nostoc, la clorofila, ¿dónde se localiza? Estructuralmente, el nostoc como cianofita presenta membrana celular con entrantes y salientes. En esas entrantes y salientes se encuentran enzimas para la respiración porque carecen de mitocondrias. Y es un organismo que presenta nutrición autótrofa. Presentan filamentos con clorofila.
Filamento con clorofila. Esos filamentos con clorofila son tilacoides, que toman el nombre de cromatóforos. No tienen cloroplastos. Los cromatóforos son exclusivamente de las plantas, del junco, la totora, la eichornia o repollito de agua. Cromatóforos. Entonces, la célula del nocto, la clorofila, se localiza en los cromatóforos. La letra A. En la primera etapa de la fotosíntesis, ¿cuál es la primera etapa de la fotosíntesis? En la primera etapa de la fotosíntesis, donde ocurren reacciones que captan energía, ¿qué es lo que se produce? ¿Cuáles son las reacciones de la fase luminosa? Primera etapa de la fotosíntesis. Uno viene a ser la fotoexcitación. Fotoexcitación de la clorofila. Segundo viene a ser la fotólisis del agua, donde el agua le cae un cuanto de luz y se descompone en protón hidrógeno más oxígeno molecular. Fotólisis del agua. La otra reacción viene a ser la fotorreducción. Producto de la fotorreducción, el NAC, nicotina, adenina, dinucleótido, fosfato, que se encuentra en su estado oxidado, coge sus dos hidrógenos y se reduce, y se reduce. Viene a ser la fotorreducción del NACPEC. Y la última reacción viene a ser la fotofosforilación. ¿Qué ocurre en la fotofosforilación? Fotofosforilación. En la fotofosforilación lo que ocurre es que el ADP, adenosindifosfato, gana un fosfato y se transforma en ATP. Adenosintrifosfato, la molécula energética de la vida. En la primera etapa entonces de la fotosíntesis, fase luminosa, donde ocurren reacciones que captan energía, ¿se produce qué? Se produce la formación de qué? De ATP a partir de ADP. La letra B. Los procesos de fotosíntesis y respiración celular en este ecosistema. Sobre los procesos de fotosíntesis y respiración celular en este ecosistema, elige la relación correcta. Te está pidiendo que cada organismo que se cita realiza fotosíntesis y respiración. Entonces te vas a la letra A. La letra A dice, la fotosíntesis solamente te habla de fotosíntesis. Debe decir de fotosíntesis de respiración. La fotosíntesis solamente se realiza en el código 13. ¿Quién está con código 13? Repollito del agua. Fotosíntesis. Código 14. Totora. Código 15. Junco. Todos ellos realizan fotosíntesis. Es cierto. Pero solamente te está hablando de fotosíntesis. Pero acá te dice el caso sobre los procesos de fotosíntesis más respiración. La letra B dice, ambos procesos, es decir, fotosíntesis y respiración, ocurre en el código 12. Código 12, ¿cómo se llama la estructura de la respiración en el código 12? Como no tiene mitocondria, las estructuras de la respiración toman el nombre de mesosomas. ¿Ah? De mesosomas. Son las estructuras de respiración. Esos mesosomas se encuentran enzimas para la respiración, debido a que carecen de mitocondrias. Cierto entonces, código 12, y también presenta bacterioclorofila, ¿no? Presenta tilacoides, cromatóforo, con el pigmento clorofila.
es decir, para la fotosíntesis. Entonces, los cromatóforos lo utilizan para la fotosíntesis. Cromatóforos. Entonces, los cromatóforos para fotosíntesis y para la respiración, los mesosomas. Cierto. En el código 13, el repollito del agua, presenta mitocondrias. Es eucariota. No, presenta mitocondria. Pero también presenta cloroplastos para fotosíntesis. Cierto. Código 14, doctora, presenta cloroplastos y presenta mitocondrias. Entonces sí se da fotosíntesis y respiración. Y el código 15, que se refiere al junco. También junco, sus células presentan mitocondrias y presentan cloroplastos para fotosíntesis y respiración. Entonces, ambos procesos ocurren solamente en los organismos con dichos códigos, ¿cierto? ¿Por qué es incorrecto la letra C? Porque solamente te habla sobre respiración celular y te debe de hablar de ambos procesos. Siguiente, a ver. En el proceso de respiración celular, el oxígeno, respiración celular. ¿Qué hace la sangre? La sangre transporta el oxígeno molecular, como también transporta al C6H12O6, la glucosa. Y justo logran bañar a la célula a su alrededor. La glucosa va a ingresar por transportadores permeasas. Ingresa la glucosa, C6H12O6. Ingresó al citoplasma celular. Y en el citoplasma celular, la glucosa se parte en dos moléculas de tres átomos de carbono. ¿Quién viene a ser esa molécula? El ácido pirúvico, C3H6O3. El ácido pirúvico recién es capaz de ingresar a la mitocondria. Ingresa a la mitocondria. Y en la mitocondria, al ingresar en el espacio intermembranal, ocurre una descarboxilación, pérdida de CO2. Pero no solamente a nivel del espacio intermembranal, también ocurre a nivel de la matriz mitocondrial, ocurren dos descarboxilaciones. Por cada ácido pirúvico ocurren tres descarboxilaciones. Bueno, pero no solamente ingresa la glucosa, también ingresa el oxígeno. No solamente ocurren descarboxilaciones, también ocurren deshidrogenaciones. ¿Y quién transporta los hidrógenos? Las coenzimas NAC, FAC. Al fin y al cabo, ese oxígeno se va a unir con los hidrógenos para formar la molécula del agua, el H2O. Entonces, en el proceso de la respiración celular, el oxígeno, ¿a quién se une? A los hidrógenos, para formar agua. Se combina con hidrógeno para formar agua. La letra A. El crecimiento y desarrollo del repollito de agua, Echornia, depende de varios factores, entre ellos las hormonas. Las hormonas que le permiten el alargamiento del tallo o de la raíz. ¿Cómo se llama la hormona que determina la elongación del tallo y la raíz? Vienen a ser las auxinas. Las auxinas. ¿Quién lo produce? Los meristemos primarios. ¿Dónde están? En el ápice del tallo o el ápice de la raíz. Entonces dice la siguiente. Las hormonas que permiten el alargamiento del repollito del agua son secretadas ¿por quién? Por los meristemos primarios o meristemos apicales.
que está en el ápice del tallo o de la raíz. El ascenso del agua a través de los vasos del xilema durante el día. Tenemos la raíz, la raíz. A través de la raíz es que ingresa por los pelos absorbentes el agua. El agua va a subir a través del xilema. Característica del xilema. Son vasos de pequeño diámetro. Por lo tanto, el agua, una vez que se absorbió por los pelos absorbentes, se adhiere a las paredes de estos vasos de pequeño diámetro. Se llama adhesión. Pero la una jala a la otra por los enlaces puente hidrógeno. Se llama cohesión. Pero para que siga ascendiendo es importante que la hoja, en vez de la hoja, ocurra el fenómeno de evaporación, perdón, de transpiración. Entonces saldrá el agua, cae gotas de agua. Gracias justo al fenómeno de transpiración es que el agua puede ascender, que va a ocupar los espacios vacíos lógicamente, de las gotas que están saliendo, ¿no? Entonces, en este caso, el ascenso del agua a través de los vasos del xilema durante el día, en las plantas vasculares, ¿a qué se debe? A la transpiración de las hojas. ¿Combinadas con qué? Con la cohesión molecular del agua, que se pegan, lógicamente, a las paredes del tubo capilar, que es el xilema. Gracias a ello puede seguir ascendiendo. La letra A. Una de las adaptaciones del repollito del agua, ¿cuál es esa adaptación que ha sufrido? En el ambiente acuático, ¿cuál es? Observa su raíz, son cortas, no son largas, no son largas. Ese es su proceso de adaptación, porque son plantitas acuáticas flotantes. No necesitan fijarse a la profundidad del sustrato. Entonces, el proceso de adaptación ha determinado una reducción de su sistema radicular, la letra B. En el transcurso de la evolución de las plantas, el tamaño del gametofito ha disminuido considerablemente. Así encontramos que en las angiospermas, el gametofito masculino maduro consiste en ¿qué? Sabemos pues que el estambre que presenta el grano de polen, ¿no? El grano de polen. En la estructura del grano de polen, así de esencia, caerán los granos de polen. Ampliando el tamaño del grano de polen, ¿qué encontramos? La exina, la intina, ¿no? La intina, el núcleo vegetativo. Encontramos los anterozoides anterior, anterozoide posterior, las púas. Entonces, ¿consiste en qué el gametofito masculino? Todo esto representa gametofito masculino. Estamos hablando del estambre, el polen que va cayendo, delantera. Entonces, ¿de qué consta? Consta de una célula vegetativa y de dos espermáticas llamadas anterozoide anterior y anterozoide posterior. La letra B. El organismo 3, el escarabajo, excreta sus sustancias a través de qué estructuras. Usualmente, uno cuando formula preguntas, escribe, ¿cuál es la estructura de excreción de los insectos?
¿Cómo se llama la estructura de excreción de los insectos? Toma el nombre de tubo de Malpighi. Tubo de Malpighi. Los células flamígeras corresponde a la planaria, código 17. Los metanefridos corresponde a los moluscos caracoles, 5. Pero los tubos de Malpighi corresponde al organismo con código 3, el escarabajo. El organismo con código 16, y ubicamos al 16, que representa la hidra, es un celenterio unidario, excreta sustancias a través de ¿qué? Los poríferos. Los celenterios unidarios como la hidra carecen de estructuras, de sistemas de excreción. Ellos eliminan la excreción a través de la superficie del cuerpo, a través del tegumento, a través de la pared corporal, la letra C. El chimango, con código 11, presenta diferentes adaptaciones para facilitar el vuelo. El chimango tiene sus dos pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Pero asociado a esos pulmones presentan 9 sacos aéreos. 9 sacos aéreos asociados a los pulmones para aligerar su peso durante el vuelo, ya que se enrarece la composición del aire en la altura. Y asimismo presenta los llamados huesos neumáticos para aligerar su peso durante el vuelo. Una de las adaptaciones, ¿cuál es? Que su sistema respiratorio está asociado a sacos aéreos. La letra A. Las alas de los organismos con código 11 y con código 7, con código 11 el chimango, es un vertebrado. Con código 7 la libélula es un invertebrado. Cuando hacemos las comparaciones de las estructuras anatómicas entre un vertebrado y un invertebrado de líneas evolutivas muy distantes, hablamos de estructuras análogas, ¿ya? De estructuras análogas. En cambio, si hubiera comparado las alas del chimango con el de la cigüeña, hubieran sido homólogas, líneas evolutivas muy cercanas, pertenecen al mismo filo encordados. La letra B. Las alas de los organismos, nuevamente, con código 11, chimango, con la de los organismos con código 7, libélula, Puede son, agrandar, por favor, muy pequeño la letra. son producto del proceso de ¿qué? Son producto del proceso de evolución convergente, ¿ya? Son producto del proceso de evolución convergente. Entonces, esa analogía hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y va siempre va amarrado cuando hablan de estructuras análogas, evolución convergente. Si habla de estructuras homólogas, como es el caso de las alas del chimango o las alas, en este caso, de la cigüeña, que evolutivamente pertenecen al grupo de los cordados, grupo aves, entonces son estructuras homólogas. Entonces ahí hablamos de un proceso de evolución divergente. Vamos entonces. La respuesta convergente, que se refiere a estructuras análogas. La selección natural, nuevamente, otra casuística, la selección natural actúa en las poblaciones sobre qué tipo de variaciones. Puedo observar estructuras de locomoción, claro, aletas, cola nadadora, ¿no? Las estructuras de locomoción, las patitas de las ranas, las posteriores que están adaptadas prácticamente, son largas y adaptadas para el salto, ¿no?
Entonces, esas estructuras, y dice la casuística, la selección natural actúa en las poblaciones sobre qué tipo de variaciones, sobre variaciones que son visibles macroscópicamente. Prácticamente actúan sobre variaciones fenotípicas. Otra, las crías del macá. ¿Dónde está el macá? Ahí está. ¿Cuántas crías hay? Dos. Poseen en cada una de sus células somáticas. Entonces, vamos hablando de células somáticas. Las crías del macá poseen en cada una de sus células somáticas, ¿qué tienen? Cuando hablamos de células somáticas, tratemos de diferenciar con las células sexuales. Las células sexuales tienen la mitad del número cromosómico, en cambio las células somáticas son número diploide. Las crías del macá poseen en cada una de sus células somáticas número diploide de cromosomas, es decir, el mismo número de cromosomas que en las células somáticas de los progenitores. La letra A. El mismo número de cromosomas que en las células somáticas de sus progenitores, de sus padres. La letra A. Las dos crías del macá, 1 y 2, nacidas de huevos diferentes, son genéticamente, ¿cómo es que se originan los huevos? ¿No? ¿Cómo es que se originan los huevos? Los huevos se originan primero, tienen que haber ocurrido fenómenos meióticos. Y dentro de la meiosis, en la meiosis uno, en la profase uno, existe en la profase uno un periodo denominado paquiteno. En el paquiteno ocurre recombinación genética. Por eso cada una de las crías que nazcan serán genéticamente diferentes. ¿Y diferentes a quién? Diferentes a los progenitores. ¿Como consecuencia de qué? De los fenómenos meióticos que han tenido que sufrir los óvulos. Entonces, las dos crías del macá nacidas en huevos diferentes son genéticamente distintos a ambos progenitores y diferentes entre sí, ¿no? Y diferentes entre sí. Entonces, esta cría son diferentes y también son diferentes a los progenitores. La letra C. La transformación de renacuajo con código 4 hasta llegar a rana joven, rana criolla, involucra procesos de muerte y división celular. Las divisiones que son exclusivamente. Ya no puedes afirmar que ese cambio de metamorfosis de renacuajo para que pueda llegar hasta rana juvenil o rana adulta, criolla, se den fenómenos de meiosis. No. Lo que predominan es fenómenos mitóticos. Tiene que ver con el metamorfosis, crecimiento, desarrollo. Los fenómenos mitóticos. Netamente mitóticos. Entonces, exclusivamente mitóticos. La transformación de renacuajo hasta rana joven involucra procesos de muerte y división celular. Las divisiones son exclusivamente mitóticos. Dice después al enunciado del caso. Tenemos un enunciado general que involucra varias preguntas. Dice, lea la siguiente situación y responda a las siguientes casuísticas sobre la mosca de la fruta. Como parte de una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes expliquen
Los factores que intervienen en la dinámica de un ecosistema. Una docente presenta la siguiente infografía a los estudiantes. Ahí estás observando la infografía. Tiene la gráfica y texto acoplado. Dice, la mosca de la fruta es originaria del África, pero debido al transporte de los frutos para su comercialización, ha traspasado fronteras. Su presencia en diversas zonas de los hemisferios es que ha podido llegar. ¿Debido a qué ha podido llegar? Debido a la comercialización. Entonces, la infografía contiene el ciclo biológico, ciclo evolutivo de la mosca de la fruta. ¿Y qué nos dice el código 1? El código 1 dice, una vez que ha sido fecundada, la mosca hembra coloca sus huevos debajo de la cáscara de los frutos. En un periodo de 2 a 7 días, emergerán larvas debajo de la cáscara. Larvas saldrán. Las larvas tienen un periodo entre 6 a 11 días en el interior del fruto. Luego salen del fruto, caerán al suelo las larvas y se entierran cerca a la superficie del fruto. Después se transforman en pupas. Está observando con código 3. En el código 3, entonces, la transformación de las larvas en pupa. Las pupas adoptan la forma de un escudete, cápsula cilíndrica, y esta puede durar entre 9 a 15 días, si las condiciones son las adecuadas. Entonces, si quieres hacer un control biológico de la larva para que no completen su metamorfosis, que la pupa se transforme en insecto juvenil o adulto, tendríamos que enterrar a una determinada profundidad a los frutos completos para impedir que la pupa se transforme en insecto juvenil o adulto. Luego dice código 4. La mosca de la fruta alcanzan su madurez sexual después de 4 o 5 días de emerger el estadio pupal. Tienen corto ciclo de vida, viven 24 días aproximadamente. Y luego dice el caso. ¿Cómo enfrentar la plaga de la mosca de la fruta? Para combatir la plaga de la mosca de la fruta, se han desarrollado múltiples técnicas de control biológico, de control, entre las que se encuentran el control autocida. ¿En qué consiste? En la cría y esterilización de gran número de machos de la mosca de la fruta para ser liberadas en el campo, ¿no? Entonces, las hembras ya no van a ser fecundadas en el vuelo nupcial, lo cual conllevaría a la disminución de la población de la mosca de la fruta, pero también disminución de los organismos que dependen de la mosca de la fruta. Segundo, atracción de la mosca con cebos mezclados con insecticidas. ¿Saben ustedes que los insecticidas provocan la alteración de los genes? Entonces puede conllevar ¿a qué? A que de repente adquieran resistencia a dichos insecticidas con el tiempo. No es bueno usarlas. Tercero, el empleo de organismos que parasiten a la mosca de la fruta. Este sería uno de los métodos más acertados para poder combatir a la mosca de la fruta. Controladores biológicos naturales por conocimiento de cadena alimenticia. Tendría que emplearse prácticamente organismos que parasitan a la mosca de la fruta. Cuarto, el recojo y entierro de frutos infectados. Pero ese entierro de los frutos tendría que ser a una profundidad tal que no permita que las pupas se transformen en insectos juveniles o adultos. No, no a mediana profundidad. Luego, ¿qué dice? La docente busca que los estudiantes manifiesten una posición crítica sobre la intervención del ser humano en la dinámica poblacional de la mosca de la fruta. Y hemos revisado 4 técnicas.
¿Y qué los está buscando? Que manifiesten una posición crítica en torno a las cuatro técnicas que tienen que ver con la dinámica poblacional de la mosca de la fruta. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas sería más pertinente para este propósito? ¿Cuál sería la más pertinente? Entonces tenemos tres alternativas. Tres alternativas. Lo que primero tendríamos que estar pensando si queremos generar una posición crítica en los estudiantes, y pues en el enunciado inicial del caso nos decía que era originario del África y que producto de la comercialización es que ha podido llegar a ambos hemisferios. Entonces, una pregunta dirigida a ella, ¿no? ¿Por qué la mosca de la fruta se convirtió en una plaga en los cultivos a nivel mundial? Debido a la comercialización, debido a la falta de control sanitario de las frutas. Y otra pregunta, ¿cuál puede ser el impacto de las diferentes técnicas de control de la plaga en los ecosistemas? Esterilizar los machos, ¿no? Otra que ha visto, el uso de insecticidas. Otro, el uso de insectos parásitos, de las larvas de la mosca de la fruta. Y otro, el entierro, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de las distintas técnicas en el control de los ecosistemas? Entonces, esa sería el grupo de preguntas más pertinentes que provocaría, pues, una posición crítica sobre la intervención del hombre en la dinámica poblacional de la mosca de la fruta. La letra C. Luego tenemos el siguiente enunciado. Dice, luego de revisar la infografía presentada por la docente, varios estudiantes comentan que los cultivos de sus familias se han visto afectados por la plaga de la mosca de la fruta y les gustaría saber qué característica de las frutas atraen a este tipo de moscas. La docente les propuso realizar una indagación para responder su inquietud. Un equipo de estudiantes planteó la siguiente propuesta. Nuestra hipótesis es que la mosca de la fruta se siente atraída por el olor de las frutas y no por su color. Entonces yo tendría que eliminar una variable externa. Como yo quiero evaluar solamente la hipótesis que la mosca de la fruta solamente se siente atraída por el olor, yo tendría que eliminar aquellos que se relacionen por su color. Podríamos comprobarlo con un dispositivo como el que se muestra. ¿Qué tiene el dispositivo? Un gancho para colgar el dispositivo en los árboles. Luego estás observando un agujero por el cual probablemente salgan los olores, para que salgan el olor de la mosca de la fruta. Muy bien. ¿Qué más? Una botella de plástico transparente para que el sol caliente la fruta, se fermente más rápido y libere más olor. Pero también que estás observando que la botella de plástico transparente y las que encontramos en el recipiente, frutas en trozos. Hay trozos de naranja, anaranjado, melocotón rojo, de manzana roja o amarilla o verde, ¿no? En trozos. Como yo quiero eliminar esa variable externa que se relacione con el color de los trozos de los frutos y solamente evaluar que prácticamente la mosca de la fruta se siente atraída por el olor, lo que yo tendría que eliminar es esa variable externa que me está perjudicando el trabajo de investigación. Es eliminar que se sientan atraídos por el color. ¿Y qué hago? ¿Qué modificación deben hacer los estudiantes en el diseño del dispositivo para comprobar su hipótesis? La modificación que tienen que hacer es pintar, pues, externamente, pintar completamente la botella de plástico. Pintar la botella de plástico para evitar que la mosca de la fruta se sienta atraída por el color y evaluar solamente la hipótesis que la mosca de la fruta se sienta atraído por el olor, ¿no? El olor, no por el color. Muy bien, la letra A, la respuesta.
¿Qué estructura permite respirar a la mosca de la fruta en etapa adulta? ¿Cómo se llama la estructura de respiración de las moscas? De los arácnidos, filotráqueas. De los insectos como la mosca de la fruta, hablamos de tubos traqueales. Respiración traqueal. La letra A. ¿Cuál de los siguientes factores no influye en que la mosca de la fruta sea una plaga? ¿Cuánto es su ciclo de vida? Apenas viven 24 días, ¿no? Entonces, no influye en que la mosca de las frutas sea una plaga, su corto ciclo de vida. Nada más. La letra A. En el otro dice, para aplicar la técnica del recojo y entierro de los frutos infectados, el terreno debe tener una serie de características que habíamos comentado, que el entierro de estos frutos con larvas y que ya están a punto de convertirse en pupa deben de ser a una profundidad tal que no puedan salir, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la información presentada en la infografía, ¿qué característica es imprescindible? Que el terreno tenga una suficiente profundidad para enterrar por completo los frutos infectados. La letra C. El ciclo de reproducción de la mosca de la fruta incluye huevo, larva, pupa, insecto juvenil, insecto adulto. Esos cambios de metamorfosis es exclusivamente de la metamorfosis de tipo completa, la holometábola. En cambio, si tuvieran colocado huevo, ninfa, ¿no? Eso pertenece a una metamorfosis incompleta. Y ametábola lo presenta la pescadilla, que viene a ser un organismo que está en el orden de los tisanuros, el pececillo de plata, donde prácticamente el estadio juvenil es semejante a los estadios adultos, ¿no? Los juveniles no se diferencian de los adultos en el ametábola. Bien, ya hemos determinado entonces la respuesta. Por esa secuencia, huevo, larva, pupa, e insecto, se refiere al holometábola. Y finalmente dice, aunque en su hábitat natural hay insectos que se alimentan de la mosca de la fruta, las avispas amarillas y las avispas comunes comen moscas de la fruta. Entonces van a disminuir la población cuando ellas están disponibles. Si salen afectada la mosca de la fruta, muerta, entonces hablamos de un tipo de relación y hablamos de antagonismo y nos adelantamos. ¿Ve? Cuando son pequeños, en la fase de larva, la mosca de la fruta son susceptibles a convertirse en víctimas de hormigas y larvas de los escarabajos. Según esta información, ¿qué tipo de relación interespecífica se da entre la mosca de la fruta y las avispas amarillas? Relación de antagonismo. Disminuye la población de mosca de las frutas. La letra C. Muy bien, estimados colegas, hasta acá donde llegamos. Quedan algunas casuísticas. Es para que ustedes también puedan revisar el marco teórico de que se va a compartir seguidamente y se enfrenten a las casuísticas restantes. ¿Ya? A modo de autoevaluación, se van con claves. Ya saben, primero proyecto una diapositiva que esté en blanco, sin claves, y la segunda diapositiva va con claves. Es la intención también de que ustedes también se vayan autoevaluando. Muy bien, hasta acá donde llegamos. Nos despedimos entonces hasta próximo aviso. Que tengan ustedes felices fiestas patrias. Nos vemos en la siguiente reunión, siguiente seminario.